Bienvenidos a la Masterclass Práctica Avanzada en Enfermería, lo que somos y lo que no somos. Esta sesión se realizará con traducción simultánea. El encuentro lo dirige la doctora Sandra Cadena. La doctora Cadena ha trabajado como enfermera registrada de práctica psiquiátrica avanzada y profesora de enfermería y salud pública durante más de 35 años. A medida que su carrera y sabiduría evolucionaron, obtuvo una maestría en enfermería psiquiátrica mental, trabajó en el Hospital de Administración de Veteranos en programas de hospitalizaciones parciales y fue la directora fundadora del proyecto de enfermeros mentales sin hogar. La doctora Cadena estableció una de las primeras empresas de práctica privada, propiedad de enfermeras practicantes en los Estados Unidos. Ha enseñado en varias universidades estatales y privadas a partir de 1986. Su programa de investigación se centra en los programas comunitarios internacionales de salud mental y violencia doméstica en poblaciones vulnerables, abordando las disparidades de salud desde la perspectiva internacional. Ha completado 3 programas Fulbright en América Central y del Sur, publicando más de 20 artículos y capítulos de libros. Esta variedad de posiciones y experiencias la posiciona como una persona influyente en la academia y la administración. Es la directora fundadora de un programa de enfermería de salud global y decana asistente de la Universidad del Sur de Florida. Un exitoso propietario de negocios y proveedor de servicios de práctica independiente en la comunidad y la prisión. Además de ocupar múltiples puestos de liderazgo en Sigma Theta Tau Internacional, la Asociación Americana de Enfermeras Psiquiátricas y la Asociación de Enfermeras de Florida. La doctora Cadena es fellow de la Academia Americana de Enfermería Global. Le apasiona ampliar el acceso a servicios de atención médica equitativos y es la presidenta y codirectora de Un Banquillo Amigable, una iniciativa comunitaria de salud mental dirigida por enfermeras en Bucaramanga, Santander, Colombia. Durante el transcurso de la sesión, enviaremos a nuestros asistentes 3 enlaces. Doctora Sandra Cadena, bienvenida. Good afternoon. It is a pleasure to be here. Es un placer acompañarlos hoy. And I have been asked to speak about advanced practice nurses. Fui invitada a hablar de enfermeras practicantes avanzadas. Before we get started, there is a link in the chat, and I had hoped that you had received perhaps an email with the link, because I'm very interested in having an opportunity to hear your knowledge, perception, and your thoughts about advanced practice. Antes de empezar, quiero estar segura de que ustedes tienen el link que se ha mandado antes, porque está muy interesada en oír sus preguntas, sus inquietudes, sus pensamientos sobre este tipo de práctica avanzada. So there has been some discussion that I have had with many different nurses and other professionals throughout Colombia about what is an advanced practice nurse. He tenido la oportunidad de discutir con varias personas en Colombia sobre el entendimiento y los pensamientos que pueden tener sobre esta práctica avanzada. So I hope that after today's presentation, that you feel comfortable and will share some questions and concerns, not only in the survey, but at the end of this presentation. Espero que después de la conferencia ustedes se sientan cómodas en hacer sus preguntas, expresar sus dudas o sus propios pensamientos sobre este tipo de avance en la práctica de enfermería. So please forgive my Spanglish. The slides are in Spanish, and I have translation here available as well.
bueno, eh, que le perdonen el Spanglish, Yeah, my Spanglish. pero tiene los slides en español y yo le estoy ayudando con la traducción de manera que se sientan cómodos en hacer sus preguntas. So when we talk about advanced practice nurses or nurse practitioners, because sometimes those two term phrases, I guess, are interchangeable. And I'll explain further that actually there's some distinct differences about roles and responsibilities. Ya. Se habla de enfermeras practicantes y a veces es un término intercambiable con enfermeras de práctica avanzada. Y, durante el curso de la conferencia eh, expondrá claramente las diferencias entre los dos. And so a little bit of history of nurses, of which I'm sure I don't have to tell you much about it. But nurse practitioners, of course, are nurses and come from the same history as all nurses around the world. Ya. Las enfermeras practicantes son, por supuesto, enfermeras, como su nombre lo indica, y existen diferentes modelos en diferentes partes del mundo. Right. And that first level of nursing that came uh, almost 2 centuries ago ended up with 4 different components of what describes a nurse. La enfermería, como se conoce hoy, empezó probablemente hace ya varias centenas, y elaboró claramente 4 puntos que son los que todavía rigen en la profesión. So the first one is, of course, protection, promotion, and making people feel healthier and to enhance their abilities. Ya, por supuesto, el primer punto es la protección y la promoción y optimización de los estados saludables para prevenir la deshabilidad y ayudarles a lidiar con esas debilidades. Nurses, of course, do what they can to also prevent illness as well as injury. Hacen lo que pueden para prevenir la enfermedad y las consecuencias de ella. The third one I have in red. It is that alleviation of suffering through the diagnosis and treatment of human responses. La tercera, la que la tiene en rojo, para enfatizar que el gran foco de enfermería es aliviar el sufrimiento del enfermo y ayudar en el diagnóstico y en el tratamiento de las respuestas de los individuos. Yes. And I highlight this one because it is one of the 4 very basic foundations of nursing and the very beginning of our profession. Nurse practitioners truly address that third pillar of nurses' foundation. Yeah. Las practicantes, las enfermeras practicantes hacen de este tercer punto el principal foco de sus trabajos. And then the 4th pillar is advocacy, whether it's working with individuals, families, communities, or populations. All nurses in their roles have been encouraged and assisted in truly being an advocate for patients, regardless of their settings. Yeah. Las enfermeras característicamente tienen el papel de ser advocadoras del enfermo, ¿no? Y por la prevención de las enfermedades y de las lesiones. Mhm, mhm, mhm.
So the first transformation, and actually the very beginning of nursing and as a profession, was a blending of what we know, both the science and the art. Ya, la enfermería reúne las dos partes que ustedes bien conocen, el arte de cuidar al paciente y la ciencia detrás de ese cuidado. The science and the art. I am from the United States, and so I will share with you our evolution of the nurse practitioner role. We'll shift to what the global response to healthcare, and health needs are. And we'll talk a little bit about how Colombia is addressing some of those gaps in care. Porque soy de los Estados Unidos, yo les voy a comentar cómo ha avanzado ese sistema acá, pero también quiero hacerles notar cómo desde un punto de vista global, este es un papel que muestra el avance de las enfermeras hacia el mayor cuidado o la mayor intervención en el cuidado de la salud. So starting in the 1960s, there was a, a shortage of all kinds of healthcare services. A partir de 1960 fue evidente que había un, una falta de servicios Mhm, de salud mhm, mhm. en los Estados Unidos. And so in 1965, in response to a specific need, the very first nurse practitioner program was developed on a master's degree level. Ya, a partir de 1965 se instituyeron los programas de maestría en la Universidad de Colorado, Mhm. que fue el primer programa de enfermeras practicantes. And it was started in conjunction with Loretta Ford, um, a registered nurse or a licensed nurse, and a pediatrician. Empezó con una enfermera y un pediatra. Right. Um, so that was the very beginning. And actually, Dr. Loretta Ford is still alive and living in Florida. And I have had the privilege to meet her and to hear about firsthand the challenges and the barriers and the accomplishments. Ya. Loretta Ford todavía vive y vive en la Florida. Tuve la oportunidad de conocerla personalmente. em, es una gran figura en este proyecto de avanzar a las enfermeras. Right. And so it was developed primarily for primary health care to also focus on, at that point in time, a very large underserved, population. Ya. Fue inicialmente en pediatría, pero en cuidados primarios, particularmente en poblaciones vulnerables. Yes, right. So as time has gone on, in the mid 70s, there were more than 500 programs that focused on preparing nurses to work in primary care. Aproximadamente 10 años más tarde, a mediados de los 70, ya había 500 programas de certificación que preparaban a enfermeras para esa atención primaria. But then there was a shift that it was not a certificate program, but to move it into a postgrado, a master's degree program as the initial beginning of nurse practitioner. El paso siguiente, que empezó ya para los principios de 1980, se pasó de un certificado a requerir
ser una maestría. And so in the year 2000, 22 years ago, not that long ago in history, that there is nurse practitioners are now legally able to practice within every state or department in the United States. Ya, para el año 2000 ya todos los estados habían certificado la profesión como tal y las enfermeras podrían ejercer legalmente. But we have not stopped at the master's level. There is now an expectation and ruling within the profession of nursing that the transition from 2015 to 2025, all nurses educated as nurse practitioners will have a doctorate in nursing practice. Ya. Continuando con ese proceso de evolución, actualmente las enfermeras practicantes obtendrán un doctorado en la práctica de enfermería, que aquí se conoce por las cifras de DNP, que es Doctor Nurse Practitioner. Mhm. Y este programa se completará en 3 años, para el 2025. Mhm. So that's been the evolution. And it has taken us several decades to get to the point here where you need a master's. There are nurse practitioners with PhDs like myself, but the educational foundation is moving it towards that DNP level. Ya. Han sido casi 40 años o un poco más que ha costado esta evolución, y ahora pues se pasa de maestría a un PhD, a doctorado en la práctica de enfermería, y se espera que entonces tengan una profesión autónoma en colaboración, por supuesto, con otros profesionales de la salud. Right. And that autonomy and collaboration is dependent on which state you are licensed in. Eso depende de cada estado, por supuesto. So there are 4 different types, if you would, of advanced practitioners. Hay 4 diferentes tipos de enfermeras practicantes. The, Eh, the first one is advanced practice nurses, the ones that I think that maybe you are most familiar with. La primera es la práctica avanzada de enfermeras, que es probablemente la que ustedes más conocen y es la que está en este slide. And so we provide primary, acute, and specialty health care across the lifespan and utilize evaluation and assessment, diagnosis, and treatment for common illnesses or injuries. Ya. ¿Ok? The next level is El, sigue- midwives. el siguiente nivel son las enfermeras parteras. Right. And it can, again, be in settings where there is the most need. Y estas son en donde haya más necesidad. Otra vez, principalmente en comunidades que han sido desatendidas crónicamente. The third type of advanced practice nurse is, I thought we changed that, is what we call clinical nurse specialist. Ya, la tercera son lo que se conoce familiarmente con la enfermera clínica especializada. The specialist doesn't imply anything less than a master's degree. It's more expert Ya, nurse clinician. ya. El término de especialista se refiere más a los niveles de los expertos o las expertas Mhm. en enfermería clínica, no necesariamente especialidad
como se conoce en Colombia. Right. There's a difference. Yeah, thank you. There's a difference. And this type of advanced practice nurse has a stronger emphasis in working within organizations like clinics. Ya. Este tipo de práctica es más que todo dirigida a practicar, a ser ejercida en clínicas, más que independientemente. Yeah, and so they're often used in that role by the licensed nurses who are looking for additional information, the newest evidence on how to provide excellent nursing care. Ya. Como, como estuvo, como se hizo claro en uno de de las diapositivas anteriores, este tipo de práctica está basado en evidencia. Entonces, esa práctica en esas clínicas Mhm. está dirigida precisamente por lo último que haya sido en evidencia de tratamiento. Mhm. And then the fourth type of advanced practice nurse are certified registered nurse anesthetists. Las enfermeras anestesistas que tienen una gama completa de servicios de anestesias de anestesia y el manejo del dolor. Yeah. Es una práctica estrictamente limitada a eso. So the International Council of Nurses, of which there are 160 countries represented within this organization. El Consejo Internacional de Enfermería ya tiene 165 países afiliados a esta entidad. Ya. And so there is a subgroup of advanced practice nurses within the ICN. Y hay un grupo de enfermeras practicantes avanzadas dentro de esta organización. Because the ICN is very aware, like the picture shows, that there needs to be a balance between effective care and effective costs. Ya, trato de ilustrar en esta gráfica, tiene que existir un balance entre un cuidado eficaz y económico, que se haga asequible a los pacientes. So the ICN looks at advanced practice nurses as the second transformation of nursing. Este grupo mira a las enfermeras de práctica avanzada como el foco principal de servicios de salud en el futuro. So I gave you a little bit of background information about the historical evolution of advanced practice nurses from the United States perspective. Les he dado un resumen de la historia de las enfermeras practicantes desde el punto de vista de los Estados Unidos. Mhm. Yeah. This is a list of 24 countries that have some version of advanced practice nurses that are recognized on a legal level. Estos son 24 países que reconocen a las enfermeras practicantes como profesionales independientes y que se utilizan en el cuidado de la salud. The ones with the two little asterisks are countries like Australia and New Zealand and the Netherlands and Botswana have been utilizing and educating advanced practice nurses for at least a decade, maybe two. Yeah. Los países con doble asterisco han educado enfermeras practicantes por lo menos por 10 años y están actualmente en práctica. These countries are and have been for a while in process of exploring the role and the
legal definitions of advanced practice nurses. Estos otros países han expresado su interés en conocer más de las prácticas de enfermería y están actualmente interesados en desarrollar esos programas. So if you think about all the countries of South America, including Colombia, of course, that list only includes Belize, Central America too. No, Brasil. and Brazil. Brazil has 2 asterisks. So Brazil has been very much on the cutting edge of educating and integrating their definition of how advanced practice nurses can meet the multiple needs that Brazil has. Ya. En Latinoamérica, Brasil y Belice, pero principalmente Brasil, ha estado ya graduando enfermeras practicantes y utilizándolas ya por un tiempo. Right. Currently, Actualmente, Chile, Chile. En Colombia, he estado tratando de estimular este tipo de práctica. Yeah, see, and actually Chile has an agreement with a university in New Mexico to help facilitate the education of advanced practice nurses. So they're just kind of beginning that process, but they have started that process. Chile se ha conectado con la Universidad de Nuevo México y están trabajando activamente en esos programas. Mm-hmm. So that's kind of the global perspective. Esa es una perspectiva global. Yeah, the global perspective. In Colombia, there has been discussions, individual faculty within nursing schools who have voiced interest. When I have the privilege of talking with students, they are very interested in how advanced practice nurses can truly utilize all the education that they have, that in many settings they don't have an opportunity to implement. En Colombia, en varias universidades con las que he podido tener comunicación con el staff, ellos han expresado también el interés. Cuando tuve la oportunidad de hablar con los estudiantes, ellos estaban mucho más interesados en explorar esta oportunidad. Yeah, so I wanted to share what we do as an advanced practice nurses and what we don't do. Ya, o sea que quería recordarles qué es lo que hacemos. Yeah. So I think the first one is, and we have had, again, 40 years of experiences with advanced practice nursing as a part of our healthcare system. And what we know is it improves the public's perception of what nurses do. En la experiencia de estos 40 y tantos años, lo que hemos encontrado es que se ha mejorado la percepción del público sobre la práctica de enfermeras en los programas de salud. And so if you are a nurse practitioner who works in primary care, for example, you make that initial evaluation as someone comes into your healthcare system. Yeah. Si usted es una enfermera en práctica avanzada y trabaja en cuidados primarios, eso es lo que va a hacer la evaluación inicial del estado de salud, etcétera. Right. And so that, what we also do is that we recommend plans for people's care based on not only the clinical findings, but the findings from the patient's family, the
social determinants of health that the individual has to deal with as well. Ya. Dadas esas bases de evaluación, del examen, también hacen recomendaciones para continuar el tratamiento de esos pacientes. And so we prescribe medication based on very clear guidelines of our level of knowledge, expertise, and experience, and areas that we're meeting the need. Ya. Las enfermeras practicantes están autorizadas para prescribir medicaciones con ciertos protocolos que requieren experiencia, educación, etcétera. And we also provide a lot of teaching, just like licensed nurses do, focused on maintaining and promoting health and trying to prevent additional illness. Ya. También incluye en el papel de enfermería la educación, lo que ustedes actualmente hacen también con los familiares y los pacientes. What we also do is that we quite often can initiate treatment and therapeutic regimens that commonly occur, Acute. occur. Excuse me, I can't speak my English either. That occur in acute health problems. So we deal with chronicity and acuteness. Ya. En los estados donde las enfermeras de práctica avanzada están calificadas para prescribir tratamientos y regímenes terapéuticos, principalmente en cuidados primarios, pero también el manejo de enfermedades crónicas, al igual que, como se dijo antes, en situaciones agudas donde ellas hacen la evaluación inicial. We also provide counseling about health, illness problems with the individuals and their families. En la parte de educación, por supuesto, también está el educar a los familiares y a los individuos sobre cómo mejorar la salud, prevenir la enfermedad, como está en la diapositiva, ustedes ordenan los estudios de laboratorio que estén indicados. Okay. Okay. So in the laboratory, it's not only to help identify and diagnose illness, but it's also utilized to prevent additional problems a person may have by being able to order and ascertain laboratory results. Ya. Como parte del diagnóstico diferencial de los estudios de laboratorio para prevenir mayores complicaciones más tarde. And so we evaluate the progress or lack of progress of an individual, their response to medications or treatment or therapy. Ustedes entonces tendrán que evaluar el progreso del paciente o la falta de progreso, modificar los tratamientos prescritos, añadir o cambiar medicaciones que se hayan prescrito que estén de acuerdo con la evolución del paciente. And again, if all of these things that we can do are always dependent upon your education, what need you're trying to fill. And primary care is one of the more critical components and treatment gaps in many countries in the world, including the United States and Colombia. Ya. Todos estos cuidados, por supuesto, están basados en la educación que la enfermera haya recibido, pero es quizás en los cuidados primarios donde existe una mayor necesidad y una mayor utilización
de ustedes, tanto en los Estados Unidos como en Colombia, como en Mhm, muchas otras partes mhm, del mundo. mhm, mhm. Mental health and mental illness is another one of those, in some countries, overwhelming need that doesn't get addressed or rarely because of lack of access to trained professionals. La salud mental y los desórdenes mentales es otra área donde existe una gran necesidad, em, porque la gente no consulta o no va por múltiples restricciones. Mhm, eh, mhm, mhm. So advanced practice nurses, they can be business owners. They can do case management, for example, be a legal consultant, uh, have your own office and practice, be an educator, of course, a researcher, a scientist, to fill the need based on your clinical expertise. Por supuesto, si las enfermeras practicantes tienen una práctica independiente, que ellos pueden desarrollar sus propios negocios, pueden ser consultantes legales, como en los casos de malpráctica. Mm-hmm. Los abogados utilizan este tipo de enfermera graduada, tienen sus propias oficinas, eh, Mm-hmm. hacen un papel médico importante. Mm-hmm. Mm-hmm. So I think one of the things that I always like to strongly emphasize is what nurse practitioners are not. Nurse practitioners are not physicians. Las enfermeras practicantes no son médicos, Yeah. están limitadas por mm, cuestiones de práctica específica a la educación que hayan recibido y limitadas a la zona de la especialidad en la cual están certificadas. Right. And the certification component. First, you need a master's or doctorate degree. You sit for an exam, and then you get the certification specific to your area of expertise. Ya. Para obtener ese certificado, usted tiene que hacer los estudios, hacer un examen, y, pasar el examen y entonces será certificada en esa área específica que usted haya escogido. Mhm. And so these are some examples. There are intensive care nurse practitioners. There women's health, um, in addition to midwives. But they're all again focused on meeting unmet needs. Ya. Por supuesto, quiero reenfatizar que son únicamente en el área donde han sido certificadas. Eh, um, las enfermeras practicantes nunca harán cirugía porque no es lo que se contempla en ese programa. Y, Okay. And so this is what hopefully that you had received. If you had an opportunity to complete the survey ahead of time, that'll be great. If you have not, and you listened to our presentation and discussion, please feel free to complete the survey as well. ya, si ustedes la recibieron y tuvieron la oportunidad de contestarla anteriormente, muy bien. Right. Si no, por favor, llenen esta encuesta y espero recibir un buen número de ellas. So I really want to thank you for uh, spending some of your time. I hope that I clarified some information about advanced practice nurses. Uh, get rid of some of the myths, if you would, about what we are and what we are not.
Quiero agradecerles que hayan compartido este tiempo conmigo y espero haber aclarado dudas sobre los mitos que puedan existir sobre este tipo de práctica. Yeah. And so there's a few links for references, of course. There are many, many more, not only from the United States, but in the Netherlands and England and Spain, other countries that have evolved to that second transition and transformation of nurses. Ya. Puse unas pocas referencias, pero existen muchas y de varios países en donde esta especialidad existe. Y, y, bueno, si quieren más referencias, con mucho gusto les proveeré. Okay. Here's my emails address. I want to thank again El Bosque and the Dean, Miguel Sanchez, for supporting this opportunity to discuss advanced practice nurses. Feel free to email me later on. I understand that there are no questions at the moment. Quiero agradecerles nuevamente el que hayan compartido con esto. Quiero darle las gracias al decano de enfermería, al doctor Miguel, por haber facilitado y darme la oportunidad de compartir estos pensamientos con ustedes. Okay. Thank you very much. Stay well, stay safe. And again, feel free to email me if you have any questions or wish to continue the discussion. Thank you. Gracias.